En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Oliver Plunkett, arzobispo y mártir. Mi reino no es de este mundo. Si hubiera alguien digno que pudiera citar estas palabras del Señor como testimonio de la verdad de su enseñanza y de la abnegación de su convicción, este sería el Dr. Oliver Plunkett, arzobispo de Armagh y primado católico de Irlanda. Oliver fue educado, desde su juventud, en la devota religiosidad viril, propia de la Isla de los Santos. Imposibilitado de poder realizar los estudios teológicos en su patria, se fue a Roma a los 16 años. Recibió allí las sagradas órdenes y trabajó benéficamente como profesor de teología moral en el Colegio de la Propaganda. El 9 de julio de 1669, fue consagrado arzobispo de Armagh y llegó a su sede en marzo de 1670. Los siguientes 10 años no nos muestran ningún hecho sorprendente, ninguna aparición estrepitosa en público. Solo el trabajo callado y tesonero del arzobispo Oliver. Superando la fatiga, visitaba las parroquias dispersas, sin tener en cuenta los caminos largos y peligrosos. Consolaba a los abatidos, administraba los sacramentos y, cuando una parroquia se encontraba abandonada, enviaba a un sacerdote que no temiera la pobreza o la persecución. Entre sus paisanos, Oliver Plunkett se convirtió de nuevo en un completo irlandés. Se sacrificaba por ellos y ellos le agradecían, incluyéndolo cada mañana en su oración, antes de comenzar la tarea diaria. Eran agricultores o ganaderos sedentarios, pero ninguno era rebelde. Cualquier idea sobre una conspiración era ajena a su manera de ser. A pesar de eso, el 23 de julio de 1680, se encontró el arzobispo ante el tribunal de Dundalk, debido a la absurda acusación de haber contratado a 70.000 irlandeses católicos para asesinar a todos los protestantes. Uno de los llamados cazadores de sacerdotes, había seguido el rastro del primado cuando asistía al anciano obispo de Meath, durante su agonía. Aquellos cazadores recibían de parte de las autoridades como otros judas, 10 libras esterlinas por el arresto de un obispo o de un jesuita. Después de una larga detención en su querida y cara celda Dublín, Oliver Plunkett fue trasladado a la Torre de Londres. Se formuló la acusación de alta traición. La sentencia del jurado fue culpable. Se le había negado el término necesario para poder llamar de Irlanda a sus testigos de exoneración, de tal manera que él mismo que defender con fuego y pasión, y no entregó su nombre honrado sin luchar. Indignado, rechazó la suposición de haber comprado libertad por medio de un testimonio falso. Muy señor mío, morir 10.000 veces a robarle a un ser humano injustamente un centavo de sus bienes, o un día de su libertad, o un minuto de su vida. Cuando, el 11 de julio de 1681, Oliver Plunkett fue llevado al cadalso, se detuvo, una vez más, ante la multitud que rodeaba el patíbulo, para pronunciar un discurso maravilloso de defensa. Perdonó a sus acusadores y asesinos y rezó, en voz alta, por los miembros de la familia real inglesa. Después dijo el solemne miserere hasta que la soga apagó sus últimas palabras. Su cuerpo fue partido en 4 partes. Después de la muerte del arzobispo cesó la gran persecución. Oración. Padre Todopoderoso, que concediste al mártir San Oliver, obispo, pelear el combate de la fe hasta derramar su sangre, te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar por tu amor la adversidad y a caminar con valentía hacia ti, fuente de toda vida. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguir con este video, te hablaré de una pareja de santos. Sí, así es, una pareja de santos. Ellos son San Enrique, emperador, y Santa Cunegunda, emperatriz. Una de las causas de la miseria del mundo es el hecho de que faltan hombres capaces y responsables, como políticos y gobernantes.
El mismo Señor afirma en el Evangelio de San Juan, que Él solo es el buen pastor y que de los demás hombres no se puede esperar mucho. En San Mateo 20:25, Cristo dice que los gobernantes de este mundo esclavizan a sus pueblos y los grandes los dominan como dictadores. Sin embargo, no han faltado nunca reyes y gobernantes en la historia que trataran de servir al bien común del pueblo. Hombres que han administrado el poder con responsabilidad, es decir, con la conciencia de que tienen que dar una respuesta sobre el tiempo de su gobierno, al que es el Rey de los Reyes. La Iglesia honra como santos al emperador Enrique de Alemania y a su esposa Cunegunda. Con razón la emperatriz ha sido también canonizada. Es una verdad bien probada, que las esposas de los gobernantes influyen decisivamente para el bien o para el mal. Enrique fue educado por el santo obispo Wolfgang de Regensburgo, que logró abrir su mente a los problemas del mundo y de la Iglesia católica. Comprendió y apoyó la reforma que emprendió el obispo en contra de clérigos y frailes que trataban de enriquecerse. El año 1002, Enrique de Bavaria fue elegido rey de Alemania. En sus 20 años de gobierno su meta principal fue la de crear una paz duradera en el interior, actuando en contra de gobernantes y príncipes que explotaban a los campesinos. A la vez prestó su ayuda a la Iglesia para la restauración de los conventos benedictinos y la colocación de obispos dignos y misioneros. Casi todos los años se celebraron sínodos nacionales, a los cuales él mismo asistía, como persona consagrada. El Papa Benedicto VIII había puesto sobre las cabezas de Enrique y Cunegunda, personalmente, las coronas de un reino y rezado la liturgia medieval de la consagración de reyes. Innumerables fueron los donativos materiales que regalaron los cristianos reyes a instituciones eclesiásticas y, particularmente a la diócesis misionera de Bamberg, creada por el emperador. Enrique y Cunegunda no tenían hijos, probablemente por una enfermedad renal del rey, de la cual estuvo sufriendo desde el principio de su gobierno. Ambos declararon, en documentos que se conservan, que Cristo debe ser su heredero. La fidelidad del rey a la Iglesia fue recompensada por una visita personal del Papa Benedicto VIII, durante las fiestas pascuales del año 1020, para la consagración de la nueva abadía benedictina de San Esteban en Bamberg. San Enrique, emperador y Santa Cunegunda, emperatriz, 973-1024, el Papa Eugenio III canonizó al emperador Enrique en 1146. El motivo principal de la inscripción, en el registro de los santos reconocidos, era la piedad personal del rey, su humildad y sus penitencias unidas a una vida matrimonial ejemplar. Después de la muerte del rey, Cunegunda entró como sencilla religiosa en la abadía benedictina de Kaufungen, construida por ella. En la preciosa catedral de Bamberg, regalo de estos santos esposos, descansan sus restos mortales. El Papa Inocencio III declaró santa a Cunegunda en 1200. En el calendario litúrgico de Alemania se ordenó que los dos esposos deben ser celebrados juntos. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Enrique la abundancia de tu gracia para gobernar con justicia un reino terrenal y buscar con amor el reino de los cielos, ayúdanos, por su intercesión, a encontrar en el cumplimiento de nuestro deber el camino para llegar a tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad de este video, y ahora te hablaré de San Camilo de Lelis, fundador de los siervos de los enfermos. La vida de Camilo constituye un claro ejemplo de la manera como Dios sabe transformar, con la ayuda humana, una existencia destinada al fracaso en una auténtica floración de virtudes. Era Camilo, un joven vagabundo y encadenado por el vicio del juego durante 5 años, luchó en la armada de Venecia contra los turcos, pero la inflamación incurable de una pierna lo convirtió en un inválido. Para no morirse de hambre aceptó, a los 25 años de edad, un trabajo arriero de asnos en la construcción del convento de los capuchinos en Manfredonia, en el sur de Italia. El día de la Candelaria de 1575, se repitió en él la escena bíblica del hijo pródigo. Gracias a las exhortaciones del padre guardián, Camilo, de rodillas, hizo confesión de sus culpas y pidió ser admitido novicio en la orden. Por su enfermedad en la pierna, no pudieron aceptarlo, pero lo ayudaron para que encontrara un puesto, como enfermero, en el Hospital Santiago, para los incurables, en Roma. Viendo el pésimo trato que los enfermeros, verdaderos mercenarios, daban a los enfermos, San Camilo se propuso atenderlos mejor con el cariño de una madre.
Dios le inspiró la idea de ver y tratar a cada enfermo y moribundo como el mismo Cristo. Camilo, con su espíritu dinámico de soldado, se lanzó a la aventura de Cristo y el año de 1585, alquiló una casa desde donde él y 5 compañeros, salían diariamente a asistir a los enfermos y moribundos, en el barrio humilde de Trastevere. Convencido íntimamente de que la ayuda más importante debía ser la espiritual, Camilo empezó los estudios teológicos y logró, asistido en su camino por los santos Roberto Bellarmino y Felipe Neri, ser admitido para la ordenación sacerdotal cuando ya contaba 34 años. El Papa Gregorio XIV reconoció su congregación Siervos de los Enfermos como una orden con votos solemnes. Los 3 tradicionales y además el 4, la ayuda a los enfermos infecciosos y graves. El cumplir con este voto era heroico. Casi todas las ciudades italianas fueron, durante aquel tiempo, diezmadas por la peste. La muerte cegó las vidas de 223 hermanos de la congregación en estas epidemias, solamente durante la vida del santo. Camilo ayudó a vencer las epidemias por la estricta limpieza en sus hospitales, por la separación de los contaminados y una excelente cooperación con los médicos. Acercándose el fin de su vida, fundó aún la Fraternidad de Seglares Ayudantes María, Salud de los Enfermos. También la devoción a María durante el mes de mayo fue promovida por su iniciativa. Convencido de que la enfermedad tiene valores profundos para una maduración cristiana y para la salvación de los prójimos, dijo una vez: si entre nosotros ya no hubiera pobres ni enfermos, deberíamos viajar hasta el último rincón de la tierra para encontrarlos. Tanto nos hace falta. Murió el 14 de julio de 1614, en Roma. Al canonizarlo, el Papa Benedicto XIV, en 1746, dijo: su vida es una nueva escuela de amor. El Papa Pío XI lo declaró patrono del cuidado de los enfermos. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Camilo de Lelis un amor especial por los enfermos, infunde en nosotros un gran amor hacia que sepamos reconocerte y servirte en nuestros hermanos y podamos así, en la hora de la muerte, presentarnos ante ti llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasemos al siguiente santo. Él fue un hombre que ayudó a todas las personas que lo necesitaran. Estoy hablando de San Buenaventura, doctor de la Iglesia. Sixto V honró a San Buenaventura con el título de doctor seráfico, porque sus obras, 10 gruesos volúmenes en folio, resuman y rebosan de un fervoroso amor de Dios y de un sincero afecto para con el hombre. Buenaventura, llamado en el bautismo Juan, era hijo de un médico, apellidado Fidanza, y de una piadosa matrona, de nombre Ritela. Nació en Valneoregio, pequeña población de Toscana, en Italia, por el año de 1217. En la niñez se salvó de una muerte inminente por la intercesión de San Francisco. En la juventud se distinguió por la agudeza de su ingenio y por la pureza de costumbres. La familia lo envió a estudiar en la Universidad de París, en donde tuvo por maestro a Alejandro de Alès, quien por amor de Cristo renunció a todo bienestar terreno para hacerse franciscano. El ejemplo de este y otros maestros, que también habían ingresado en la humilde familia de Francisco de Asís, conmovió a nuestro joven, quien, a su vez, resolvió vestir el sayal franciscano, 1243, para vivir el ideal seráfico de oración. Esta fue la vocación de Buenaventura, la de saber convertir todas las ocupaciones, desde las más sencillas hasta las más elevadas, en oración. En aquellos tiempos, florecían los alquimistas que pretendían descubrir la piedra filosofal, a cuyo contacto todo debería convertir en oro. También Buenaventura quiso descubrir una piedra filosofal, material, sino espiritual, a cuyo toque todo se transmutara en oro celestial, es decir, en gracia y amor de Dios y del prójimo. Orientó sus estudios a descubrir esa piedra preciosa y pudo comprobar que ella era oración total y gradual. Total, porque ha de abrazar la vida entera. Pensamiento, corazón, actividad. Y gradual, porque ha de ir elevando poco a poco al cristiano hasta arrobarlo en Dios, levantando a la vez a los prójimos a más nobles niveles. Buenaventura encontró grandes dificultades para realizar su programa de oración. Algunos maestros de la Universidad de París lo desconocieron, como desconocieron también a Santo Tomás de Aquino, su contemporáneo. Hubo de intervenir el Papa, y, finalmente, la universidad recibió a Tomás y a Buenaventura como sus legítimos doctores.
Otros maestros universitarios emprendieron un ataque frontal contra las órdenes mendicantes, a las que calificaban de suicidas, por obligar a sus miembros a una pobreza según ellos mortal. Buenaventura y Tomás defendieron magistralmente sus respectivas órdenes que victoriosamente presentaron como escuelas auténticas de generosidad y apostolado sin límites. Entre tanto, los franciscanos celebraron capítulo general y eligieron a Buenaventura como superior general de toda la orden. Esta había decaído un tanto después de su vehemente iniciación. El nuevo general se aplicó a renovarla y volverla a su fervor primitivo por la práctica sincera, honda y decidida de la oración total y gradual. Dio a su orden nuevas constituciones, escribió una nueva vida de San Francisco, a quien supo presentar como un hombre hecho oración. Compuso sabios libros y opúsculos para guiar a todos sus hermanos por el camino de la oración que se proyecta en amor de Dios y del hombre. En 1273 el Papa lo elevó al rango de cardenal y, a él y a otros cardenales les encomendó la concertación del Segundo Concilio de Lyon, de Francia, entre cuyos objetivos estaba el de unir la Iglesia latina con la griega. Buenaventura se consagró de lleno a tan noble tarea, sin dejar un punto la oración y haciendo de la misma el instrumento de gracia para lograr las nobles finalidades del concilio. Pero su físico no pudo resistir un ritmo tan intenso de trabajo. Murió durante la celebración del mismo concilio, el 14 de julio de ese año de 1274, legándonos el ejemplo de su existencia y su obra teológica, como un testimonio incontrovertible de consagración a la vida de oración. Con razón, como ya vimos, Sixto V lo proclamó doctor seráfico. Oración. Te suplicamos, Dios nuestro, que quienes estamos reunidos aquí para celebrar la fiesta de San Buenaventura podamos por su intercesión y ejemplo suyo, ir profundizando cada día más en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video, te hablaré de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. Cesare de Rossi nació en la ciudad de Brindis, en el seno de una familia acomodada, el día 21 de julio de 1559. Recibió instrucción superior en el Colegio de San Marcos, en Venecia, y entró a la Orden de los Capuchinos en Verona a los 16 años, tomando el nombre de Lorenzo. A partir de entonces, estudió en Padua filosofía y teología. Lorenzo tenía mucha facilidad para los idiomas. Más tarde predicó en alemán, checo, griego, francés, español y hebreo. En los primeros años de su sacerdocio, trabajó como misionero y predicador en las ciudades italianas. Fue guardián de su convento en Venecia en 1587, escaló muy pronto los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre los capuchinos. Al fin del siglo XVI, fue enviado por el Papa Clemente VIII a Alemania, Austria y Checoslovaquia, para que estableciera a los capuchinos como un baluarte contra el luteranismo. Fundó los primeros conventos de Viena, Praga y Gorizia. El emperador Rodolfo lo mandó como embajador a los principados alemanes, para obtener ayuda en contra de los turcos, cuya potencia en el mar había sido debilitada por el triunfo de Lepanto, pero que aún representaban la potencia militar más grande en tierra. Lorenzo formó parte del ejército cristiano, en calidad de capellán. En el año de 1601, en la ciudad de Sturweisenburg, el predicador supo infundir a los soldados voluntarios cierta confianza en la certeza de su victoria. Así, el pequeño ejército de 18.000 cristianos peleó contra 80,000 paganos. El mismo Lorenzo cabalgó al frente de este ejército sin otra arma que la cruz en sus manos. A pesar de que fue blanco de los disparos de las armas, su hábito no tenía agujeros ni rasgaduras. Los turcos perdieron 30.000 hombres, pero como tenían superioridad numérica lanzaron un contraataque pocos días después y de nuevo fueron derrotados. El honor de aquel doble triunfo le fue atribuido al santo, por el general del ejército y por todos los combatientes. En 1606 Lorenzo fue enviado de nuevo a Alemania, para trabajar por la unidad de los príncipes católicos y por la adhesión de estos a la Liga Católica. El emperador lo envió a Felipe III de España, para convencerlo de que también formara parte de la Liga. Después de haber cumplido satisfactoriamente su misión en España, se le encomendó la doble tarea de nuncio apostólico y enviado a la corte española. De 1615 a 1616 Lorenzo negoció la paz entre España y Saboya en los asuntos referentes a los mantuanos.
Entonces, en Nápoles le pidieron que fungiera como abogado de la justicia en contra de los oprimidos por Felipe III de España, virrey de Nápoles. Lorenzo siguió al rey a Lisboa y solucionó con éxito su tarea. Murió allí unos días más tarde, por agotamiento, el 21 de julio de 1619. El santo fue nombrado doctor de la Iglesia. Sus obras, en la mayoría sermones en latín, se caracterizan por su estrecho contacto con las Sagradas Escrituras. Oración. Señor, Dios nuestro, que concediste a San Lorenzo de Brindisi el espíritu de prudencia y de fortaleza para gloria de tu nombre y salvación de tus hijos, concédenos ese mismo espíritu para conocer nuestra misión en esta vida y la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.